¿Cuál es el objeto más usado por los usuarios de tus aplicaciones? Pues probablemente dirías que el formulario. Pero lo cierto es que el objeto más natural para nuestros usuarios es aquellos que manejan listas de información. El cerebro humano está habituado a trabajar con listas. Por eso es tan importante el objeto rejilla. La rejilla estándar, que lleva con nosotros desde la primera versión de Belneo, es un objeto muy sencillo de programar, de configurar y es muy rápida. Sin embargo, los usuarios finales están acostumbrados a pedirnos que les exportemos la información que ven en las rejillas para manejarlas en productos como hojas de cálculo tipo Excel y procesar esa información para cubrir sus necesidades. Con el objetivo de aportar más funcionalidad, ya hace unas versiones que apareció la rejilla avanzada. Esta rejilla aportaba muchas funcionalidades, pero tenía algunos hándicaps que la hacían poco usable. Desde esos dos hándicaps principales era la edición, no era un objeto con un editor adecuado para que los programadores se sintiesen cómodos trabajando, creando esas rejillas avanzadas, y por otro lado, lo más importante, el usuario final no obtenía el rendimiento deseado. Así que, tras meses de trabajo, ponemos a vuestra disposición y tenemos el placer de presentaros el nuevo objeto rejilla avanzada. En esta versión nos hemos focalizado en los dos hándicaps que os acabo de comentar, en la edición y en el rendimiento. Vamos a comenzar viendo cómo, cuando tenemos una rejilla, fijaros que tenemos la creación de la rejilla avanzada a un solo clic. Una vez seleccionada la rejilla, podemos crear con un solo clic esa rejilla avanzada. La podemos asignar a un alternador de lista y de forma sencilla probarla y ejecutarla. Os recomendamos que uséis alternadores de lista y esto que estáis viendo, usar el paso entre rejilla normal y rejilla avanzada. Y veis cómo el usuario puede agrupar de forma sencilla la información. Vamos a ver ahora el nuevo editor central. Es decir, cuando vemos la rejilla avanzada es muy similar a la rejilla estándar, pero veis cómo podemos agrupar por una columna, que esa columna incluso pueda seguir viéndose en el detalle, o podemos ir asignando a las columnas cómo queremos que hagan los cálculos, por ejemplo, a nivel de grupo o a nivel de pie también podríamos hacerlo. ¿Veis? Puedo asignar que haga las medias o que haga la suma de la columna de unidades vendidas o en el código, por ejemplo, que nos haga el recuento del número de fichas que hay. Y ahora a nivel de rejilla pues le podemos quitar el pie total de rejilla, pero sí poner el pie de grupo. Y vais a ver cómo lo ejecutamos y el usuario directamente va a recibir la información en la rejilla avanzada con la configuración que nosotros hemos dejado definida en el editor. Y también, como veis, los cálculos ya predefinidos. Muy sencillo de programar, mucho más light y soft de lo que era la rejilla avanzada en la versión anterior. Vamos a hablar ahora de rendimiento. A nivel de velocidad, fijaros, vamos a ordenar por el cliente y veis que la ordenación es igual de rápida en ambas rejillas. Exactamente igual de rápida. Lo que ocurre es que la rejilla avanzada requiere un pintado porque tiene mucha más funcionalidad que le lleva un poco más ese pintado. Pero a nivel de rendimiento, de ordenación, es igual de rápida que la rejilla estándar. Es decir, ahora soporta el mismo volumen y la misma velocidad para esas operaciones. Pero no solo hemos ganado en velocidad, la capacidad de gestionar mayor volumen de información también ayuda al usuario con todas esas funcionalidades que nos aportan las rejillas avanzadas. Como veis, podemos crear bandas. Eso significa que podemos agrupar columnas en una cabecera llamada banda y poder ocultarlas o visualizar esas columnas en bloque, ocultando o mostrando esa banda. Vamos a mostrar ahora, por ejemplo, una rejilla avanzada sin bandas y vamos a empezar a agrupar primero por artículo, dentro de artículos por cliente, dentro de cliente vamos a agrupar por fecha e incluso dentro de fecha pues vamos a agrupar por cantidad. Fijaros que en un momento dado puede aparecernos en la barra de progreso. ¿Por qué? Porque el sistema automáticamente
si ve que va a tardar más de 3 o 4 segundos, pues hace esa barra de progreso. Fijaros cómo podemos cambiar el orden de la agrupación. Hemos cambiado de artículo cliente a cliente artículo. O expandir toda la rejilla avanzada, ver toda la información de estos miles de registros con esta agrupación. Además, podemos quitar un elemento agrupado en cualquier momento, cambiar incluso el orden de una de las agrupaciones haciendo clic en el campo agrupado en cabecera. Veis como ahora hemos invertido el orden. E incluso, de forma muy sencilla, seleccionar por los valores de una columna y quedarnos, por ejemplo, solo con aquellas líneas de venta donde hemos vendido 1 o 2 registros. ¿Veis cómo van saliendo las barras de progreso, pero con un rendimiento muy óptimo? Podemos replegar también todo esto y vamos ahora a ver cómo podemos, en tiempo de ejecución, también el usuario puede definir esos totales, poner el número de elementos en la columna, por ejemplo, de la factura, sumar las cantidades, sacar la media de los precios, etc. ¿Vale? Es decir, podemos hacer cálculos diseñados por el usuario en tiempo de ejecución, pero no solo a nivel de grupo, también puede hacerlos a nivel de rejilla y calcular los totales. ¿Cuántos elementos? Pues ahora mismo estamos trabajando con 38.750 registros y veis cómo a nivel total también podemos sumar, calcular medias, exactamente igual que a nivel de grupo. Una funcionalidad muy importante para los usuarios finales. Como veis, la barra de progreso también tiene botón cancelar. Si va a tardar mucho, el usuario final puede cancelar esa acción. Podemos ocultar columnas, como por ejemplo voy a ocultar las facturas y el número de línea. Y también podemos cambiar el orden en que aparecen esas columnas en la rejilla. Lo más importante no solo es que podemos hacerlo, sino que todo esto que estábamos configurando hasta ahora a nivel de agrupaciones, de orden de las columnas, de columnas que se ocultan, etc. Además, podemos, el usuario, cada usuario individualmente puede almacenarlo o guardarlo para su máquina, de tal forma que cada usuario puede tener su versión de la misma rejilla. ¿Veis cómo hemos guardado ahora la configuración? Y al volver a entrar, da igual, aunque hubiese cerrado el VClient y lo hubiese vuelto a abrir, cuando vuelva a esa rejilla, el usuario se encontrará que está tal cual él la guardó. Veis que tarda un poco más en cargar porque, lógicamente, tiene que hacer las agrupaciones y se guarda todo lo relacionado con agrupaciones, visualizaciones, pero los cálculos no. Los cálculos solo siempre se muestran aquellos que están definidos en el editor, en la aplicación. Ahora mostramos otra vez la rejilla con la configuración estándar. Con F5 podemos reagrupar o reasignar el ancho de columnas y veis que con control más y control menos puedo reducir, hacer zoom más pequeño y más grandes los caracteres que aparecen en la rejilla. Todo más Life is Soft que nunca para el usuario final. Pero no solo podemos manejar 38.000 registros, os he dicho que ha mejorado mucho el rendimiento. En local podéis trabajar con volúmenes más grandes. Aquí estoy con 200.000 y os muestro cómo ordena, a qué velocidad ordena 200.000 registros por un campo que no es puntero a maestro o agrupar por un campo puntero a maestro, como es el caso del cliente. Y veis que más o menos los tiempos son un poco más lentos que 38.000, pero lógicamente es proporcional al número de registros, pero son tiempos muy operativos, muy funcionales para el usuario, para nuestro usuario final. Y ahora quiero que también veáis la mejora de rendimiento, cómo se nota en el cloud. En el cloud de Belneo nos vamos a conectar ahora a una aplicación como puede ser Belneo VRP y vamos a acceder a una lista de facturas que en la versión demo pues tenemos 20.000 facturas. Vamos a buscarlas todas para que nos aparezcan esas 20.000 y ahí directamente ahora vamos a cambiar a través del alternador a la rejilla avanzada. Veis que hay bandas definidas, no pasa nada, pero yo puedo agrupar por cliente y dentro de cliente agrupar por fecha. Veis que como está optimizado y se cachea la información, realmente no ha aparecido la barra de progreso, pero es porque son 20.000 registros y ya están cacheados en memoria. Y veis cómo estoy definiendo ahí esos cálculos de totales, medias, etcétera. Todo realmente rápido, un rendimiento a la altura de cómo lo hace la rejilla normal, la rejilla estándar que teníamos desde todas las versiones de Belneo. En definitiva, como habéis visto, la rejilla avanzada es más Life is Soft que nunca, más cómoda de programar, aporta más funcionalidades
a un usuario final que ya no necesitará exportar esa información a hojas de cálculo externas. Y, por supuesto, os recomendamos que la uséis como buena práctica a partir de ahora, metida directamente en vistas de datos o en alternadores, porque, como veis, el rendimiento hace que sea un objeto muy útil a partir de ahora para vuestros usuarios finales.